Vale, pues buenas noches. Vamos a empezar un poco con el debate de la película La Cabaña. No sé si alguien quiere empezar así a nivel general y luego vamos ya improvisando. Lo tenemos también dividido por partes por si nos quedamos un poquito allí que atascados, pero vamos, que yo creo que ya saldrá para adelante la cosa. No sé, el que quiera empezar. Maribel, tú lo has visto, ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, lo he visto, sí. Vale, ¿y qué opinas de la película así a rasgos generales? Luego ya iremos por Bueno, partes. bueno, pues a rasgos generales es un bonito mensaje, ¿no? El mensaje de que a través del dolor, ¿no? Que empieza toda una serie de dolor, este señor desde su interior le suceden cosas, que es lo más bonito porque es una experiencia propia. Mm, La película te demuestra que es una experiencia propia, que no es una experiencia que alguien le haya contado, a pesar de que ella tenía puntos de creencia o puntos ya matices por su mujer, que era la que, pero de alguna manera él lo pudo ver a través de su propia experiencia. Y eso es lo que da el mensaje, ¿no? El mensaje es que a través del dolor, bueno, o por lo menos para mí lo que yo recojo de ese mensaje es que a través del dolor vive una serie de experiencias que necesita volver a ir al punto de encuentro para que luego eso ya lo viva y lo transforme. sí, ¿tú Y crees, por ejemplo, que es una experiencia espiritual lo que tiene el protagonista? ¿O crees que más bien son sus emociones y sus sentimientos por resolver y que ahí tiene no, él como unas visualizaciones y eso? ¿Qué opinas no, tú? no, 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 no. Yo estoy plenamente convencida que es una experiencia espiritual. Sí, Podríamos decir casi que es una ECM, ¿no? sí, Porque tiene tiene, rasgos, sí. tiene- Para mí, bueno, pero en la película no lo, para mí no lo demuestran como una ECM, lo que se te demuestra como una vivencia casi, para mí, de como de un viaje astral que él va hacia un lugar donde le quieren mostrar todo aquello, ¿no? Para mí. Entonces, a la vuelta, él se da cuenta de que todo eso es una realidad, ¿no? Ujú, Que hasta ese momento no lo había visto como una realidad, simplemente estaba cabreado con Dios, ¿no? Y cuando vuelve es cuando tiene todas esas sensaciones que para él pues es una realidad que ya se atreve incluso a contárselo a su mujer y que la mujer lo cree, que eso es lo más importante, ¿no? Y para mí sí, para mí es una experiencia espiritual. fíjate, sí, incluso también se puede decir que a lo mejor debido a la infancia esta tormentosa que tuvo, ¿verdad? En la que su padre lo maltrataba, que era una disciplina muy férrea a nivel religiosa, ¿no? Pues Mm. tuvo que experimentar un dolor muy profundo en su vida posterior ya como padre de familia para poder realmente regenerar pues todas esas cosas que tenía ahí pendientes, ¿verdad? Como por ejemplo sería la rabia esa que llevaba o acumulaba desde pequeño, o bueno, en este caso, pues el encuentro ese con papá, como le llama su mujer, ¿verdad? Que a lo mejor si no hubiese tenido esta experiencia tan dolorosa, me refiero que no hubiese podido regenerar eso, ¿no? Tenía que vivir esa experiencia para poder encontrarse de cara, pues en este caso, con Dios, ¿no? Para poder regenerar Y, eso. pero en el caso de la película es así, ¿no? Pero yo no creo que todas las experiencias espirituales tengan que por qué ser necesariamente a través de un dolor, ¿no? O sea, en mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en la película así lo demuestra, ¿no? Que para él, digamos, su experiencia y su, de alguna manera, cambio vino Mm, por ese dolor, ¿no? sí, sí. sí, digamos que no hace falta, pero lo que sí que hemos visto, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí, que hemos perdido hijos y tal, es que un dolor es como te hace cambiar a una velocidad, digamos, Sí. y con una probabilidad muy grande. Claro, Entonces, es como algo que tú te planificas para decir, bueno, yo puedo hacerlo de otra manera, pero a lo mejor en esta vida no, voy a hacerlo de esta otra porque así seguro que lo hago, ¿no? O lo hago en más intensidad. Eso sí que parece, efectivamente. sí, sí, claro, los dolores siempre es como que a veces intensifican la necesidad de encontrar la búsqueda, ¿no? La apertura del corazón quizás, ¿no? Sí, sí. No sé Aunque, si me oís a mí. Sí, 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 Carlos, adelante, por favor. Ah, no, que lo que decía José María, ¿no? Yo perdí a mi mujer hace 2 meses y medio
y me ha cambiado el chip totalmente. O sea, yo era una persona nada espiritual, ella sí, sí que lo era, y me hablaba de cosas, pero bueno, sí, pero no, yo era muy material, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y soy otro, desde ese, eso que dices, decís que el dolor te cambia, ¿sí? Si la vida te pega un zarandeo de ese tipo que dices, joder, algo que no te esperabas para nada, que, que no, que no entraba dentro del guión, que fuera así, ¿no? Dices, joder, ¿cómo ha pasado esto, no? Y al principio no lo aceptas, estás ahí, y luego te das cuenta del cambio tan brutal que experimentas, ¿no? Y me he vuelto muy, muy espiritual, ¿no? Cuando he visto la película que la vi hace tiempo, luego la he intentado ver, pero como todavía estoy un poco tocado tenerlo tan reciente, me emocionaba demasiado y no he podido terminarlo, ¿no? Pero sí me acuerdo de la película y yo sí que estoy de acuerdo que es una ACM, ¿no? Porque todo viene, aunque es al final, pero el accidente de que cuando se choca con el camión, él aparece en la clínica y parece que nunca ha ido a a la cabaña esa, ¿no? Parece ser que no ha ido, pero él sí que ha estado ahí, ¿no? Porque ha tenido una experiencia, pues claro, a él se le junta todo, ¿no? Por una parte el dolor tan grande que tiene, ¿no? Más luego la ECM esa en la que ve la respuesta a todo, ¿no? Ve su vida y ve todo, ¿no? Y está la película, de luego, es bastante para los que estamos en esa situación, ¿no? De apertura, ¿no? De ver cosas que antes yo no veía para nada, ¿no? Sí. Sobre el Mm. tema de la ECM, ya para que tampoco es tan importante, ¿eh? Porque al Mm. final una experiencia espiritual tampoco es que se diferencie de un viaje astral, ¿no? Mm. Pero sí que hay algunas características, por ejemplo, yo diría cuatro, ¿no? De las ECMs, de estas que clasifican. O sea, por un lado, él lo ve como totalmente real, esto es Sí, una. Después se encuentra con figuras como Jesús, como Dios, ¿no? Que también son bastante frecuentes. Se encuentra después con familiares suyos fallecidos, con el padre y con la hija, ¿eh? Y después, otro que ya también es muy significativo para mí, es que al final le dejan elegir si se queda o se vuelve. Que esto en las sí, ECM siempre pasa bueno, también, ¿no? sí, Mm. Entonces, bueno, Sí. sí, tiene bastantes características para poder ser un ECM. Pero bueno, tampoco es lo más importante, ¿eh? Tampoco No. es. sí, sí, perdón, quizás sí, quizás ahora, pero yo lo he visto más bien como una experiencia espiritual a la hora de que a través de esos viajes astrales, o sea, los viajes astrales se produce más o menos lo mismo. Lo que pasa que sí que es cierto que ese matiz es importante, sí, el que le dan a elegir el volver, quizás sí que se haya sido una ETM, quizás sí. Bueno, y por ejemplo, lo que es la cabaña en sí, ¿qué os parece que simboliza la cabaña? ¿Por qué tiene que regresar allí cuando es el sitio donde presuntamente se produjo el asesinato de su hija? ¿Por qué tiene que volver allí también, incluso para tener el encuentro con Dios, ¿no? En otra cabaña, pero no deja de ser una cabaña. ¿Qué creéis que simboliza eso? ¿Qué es como un debe que tiene pendiente él a nivel espiritual o qué creéis que simboliza la cabaña en esta película para el personaje este Mackenzie, para Mac? Yo creo que ahí es donde mataron a su hija, ¿no? Sí, Donde Sí, encontraron el vestido, el ¿no? sí. vestidito y todo eso. La, Creo la que mancha de sangre, Mm. ¿verdad? la mancha de sangre, no sé si me escucha, ¿me Sí, escucha? sí, 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 Ah, sí. vale. Y creo que tiene que volver ahí por eso, porque es un sitio donde quedó ahí el dolor y, y necesita, no sé, sentir todo eso y que al final nunca llega porque tiene el accidente, como decís, vamos, como hemos visto todos. Y, y nada, yo creo que es por eso, por lo que va allí a la cabaña. Y también igual María por los malos tratos paternos, ¿no? Que sufría cuando era joven, que también era como una casita tipo así, no sería una cabaña, pero también era así como una casa. Tenía ahí como el asesinato de su hija y por eso te decía antes, ¿no? Que tenía un poco a nivel interno el debe, ¿no? El pendiente, ¿no? Ahí a solucionar y a lo mejor la cabaña le garantizaba eso, ¿no? Encontrarse sin poder huir, con esa reconciliación espiritual, ¿no? Que me parece un poco que, fíjate, que precisamente él que tenía ese arraigo eclesiástico, ¿no? Incluso de pequeño le dice, cuando le dice al principio, El cura le encuentra lleno de moratones la vecina, ¿no? Que la que luego es ella, él, digamos le que pone envió, la imagen de esa vecina, la que le da la tarta, que le dice, un padre no debería de maltratar así a un hijo, ¿no? Y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y dice, pues habla con Dios. Luego él
pues confía en ella y habla con el reverendo y el reverendo pues se lo explica al padre y el padre le mete una paliza que ahí el niño ya decide pues envenenar a su padre, ¿verdad? Claro. Mm. Bueno, pues Nuria, Alicia y Paqui, que podéis quitar el micro y opinar porque como es debate de la película, pues podéis opinar en cualquier momento, ¿vale? Vamos avanzando, ¿no? Por Sí, ejemplo, entramos ya, ¿no? En el tema el cuestionamiento de la fe en Dios, ¿no? Es una cosa muy típica que yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Es decir, seamos mayor o menor, eh, pues religiosos, ¿no? Cuando hemos tenido nuestros traumas personales, todos hemos pensado, ¿no? A nivel retórico, ¿verdad? Y luego queréis que crea en Dios y he perdido un hijo, una hija, un amigo, un padre, una madre, ¿no? Una esposa, un marido. ¿Cómo es posible, ¿no? Que queráis que crea en Dios, ¿no? Que es el principio un poco aquello de las fases que decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De la fase de choque y después la de negación, ¿no? ¿Sabes? Pues no sé, ¿cómo lo veis esto? El cuestionamiento de la fe en Dios. Pues yo que no soy religioso, pero sí creo en Dios, pero no en el Dios que normalmente pues, se nos presenta en las religiones, ¿no? Como un ser aparte que está encima y que nos ve y nos juzga, en fin, y que hay que ser muy bueno para luego estar con él y tal, y todo esto, ¿no? Y yo en ese aspecto no creo más en un Dios como que, en que todos formamos parte de él. Todos somos parte suya y que de alguna manera él experimenta a través de nuestras emociones y de lo que vivimos aquí, ¿no? O Mm, sea, somos parte suya y somos parte de la evolución. Porque aunque yo soy creacionista, pero yo creo también que aunque la creación está evolucionando. Pero también soy evolucionista por las dos cosas, ¿no? Porque todas estas cosas que nos pasan eh, tienen un sentido, tienen un propósito. O sea, no puede ser, o sea, que alguien se vaya y se acabó todo, ¿no? Se acabó, o mm. sea, y todo lo que ha hecho, tal, todo el amor que le tenemos o todo eso desaparece y se espuma Sí, 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 sí. o sea, todo tiene que tener un sentido, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que con estas experiencias que hemos tenido, hemos desarrollado una especie como de sentido más amplio, ¿no? De expansión de nuestra conciencia, de decir, joder, Sí, aquí sí, hay mucho más, ¿no? De lo que parecía que no había, y sí que hay, ¿no? Y cada día vas descubriendo más, porque en el momento que tú vas viendo y te vas metiendo, vas viendo más cosas, ¿no? Y es sí. difícil hablar con gente que no está en esta onda, porque te dicen, no, este tío se ha vuelto loco, como se ha vuelto su mujer, Sí, sí, pues se sí, le ha sí. ido la pinza, pero eh, a medida que contactas con gente como vosotros, o yo ahora tengo una amiga que también estaba en ese aspecto Camino, así, ¿no? sí, Joder, te das cuenta de que hemos desarrollado una percepción distinta, ¿no? Y en esa percepción yo sí que me veo que Dios está ahí y todos formamos parte de él y que eso está muy bien diseñado todo, ¿no? Todo está muy bien diseñado. O sea, hasta una mosca, ¿no? Un mosquito está perfectamente diseñado. El hombre es incapaz. Tanta inteligencia artificial que hay, tanta tontería está, no somos capaces de hacer ni una mosca, ¿no? Y una mosca es perfecto. O sea, una cosa tremendamente. O sea, todo hay un diseño y todo corresponde a yo, que soy informático, yo cuando veo el tema del ADN, ¿no? Que es un lenguaje de programación brutal, brutal, que dice a cada célula, da instrucciones de lo que tiene que hacer cada célula. La del ojo tiene que hacer tal, la del pelo tal, o sea, es todo, no puede ser todo esto por casualidad, ¿no? Se ha hecho solo aquí, es imposible pensar en eso, yo creo que es un poco corto, ¿no? Pensar en que no existe un Dios y qué tal. Y yo estoy, en ese sentido, creo que todo estamos unidos todos, todo el universo, toda la creación, y todos formamos parte de ese Dios, ¿no? sí, sí. Mira, Carlos, si me permites, Mm. de esa reflexión que tú hacías, José María hizo una de estas sesiones que hacemos divulgativas, ¿sabes? Que nos basamos en los 13 principios que tenemos en el grupo, que son pues el hilo conductor de casi todo el mundo, ahí no hay dudas, ¿eh? Y en la sesión esta que dio José María sobre Dios, ahora me hacía gracia porque me acordaba de la exposición que hizo José María y de lo absurdo que era pensar que se podía dejar al azar o a la casualidad, por ejemplo, la formación de los planetas,
ya como tú decías del mosquito, ¿no? O de la cadena del ADN, ¿no? Pues imagínate los planetas, ¿no? Pero fíjate si está claro que tiene que haber un creador, que la oportunidad en que se formase un gas que a posteriori da una sustancia que luego crea con una combinación de una materia un planeta mediante, yo qué sé, una inyección de oxígeno, era Mm, una 0,0, vamos, milimétrica esa posibilidad, ¿eh? Pero es mm. que a su vez se tenía que dar otra casualidad que también era milimétrica y a su vez otra. Entonces, dices, detrás Sí, tiene que haber un director de orquesta, mm. ¿verdad? Porque esto es Bueno, imposible que esto pase. es Podríamos evidente. estar, vamos, millones y millones de Y, Mm. años luz y no se producirían esos porcentajes, ¿verdad? Claro. Que cuando dice, no, es que Sí, la sí. ciencia no demuestra que Dios existe, la ciencia no tiene la capacidad de hacer algo tan grande, pero la evidencia está ahí. No Está hace ahí, está falta que lo ahí. demuestre la ciencia, si lo vemos todos los días, en cada momento se Exacto. está viendo que está Es ahí. tan grande el argumento que es que cae por su propio peso. Sí, sí, sí. y una pregunta que me planteo, ¿vosotros creéis que de alguna manera también hay más vida en esos planetas? Puede ser. En otro planeta, pues Es seguramente. que si no sería una mentalidad muy egoísta, ¿no, Maribel? Pensar que es tan infinito el universo para que solo existamos un puntito ahí que somos nosotros, Aunque, ¿no? aunque no, perdón, voy a quitar esto que ya se ha cargado, aunque no sea una vida material, ¿no? No, es que probablemente las vidas más evolucionadas no haga falta, puede ser conciencia pura, no hace falta que haya Pues, materia, ¿no? La materia Hombre, puede ser de aquí, pero en otras vidas puede estar más evolucionada a nivel de conciencia, ¿no? a lo mejor se pueden manifestar unas formas, ¿no? Que tampoco es que sea todo, sino con sus formas, con su identidad, pero sin que necesariamente sea materia, ¿no? Sí, 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 Mm. Oye, pues sí, Carlos, lo que te decía José es verdad que en esta presentación que hicimos, ahí, la de Dios, hay una Mm. parte que son evidencias científicas, ¿no? Mm. Y evidencias estadísticas sobre la existencia de un Dios creador. Entonces ahí, Mm. algunos de estos datos que dices tú, pues están más desarrollados y aún se pueden desarrollar más. Quiero decir que los datos están ahí, ¿no? Ajá. ¿Y cómo pensáis entonces que en la película pintan a Dios? Es decir, Dios le responde, ¿qué le responde ante eso que dice? Pero bueno, tú me has quitado a mi hija, no has hecho nada, ¿no? ¿Qué mensaje le da Dios? ¿Qué le Dios pone, es? le pone a sus dos hijos para que los juzgue. A mí me gusta esa parte, cuando sale ahí que, como era tan egoísta Dios, porque le había quitado a su hija, él no entendía cómo a los malos, entre comillas, no le pasaban cosas, lo quería igual. Entonces se lo explicó muy bonito, porque le hizo ver cómo puede elegir él de entre sus dos hijos. sí. A mí me gustó esa parte, muy bonita. Mm. Bueno, Esa fue eso, la sabiduría. Es la Sí, La sabiduría sabiduría. cuando se pero- encuentra con ella y le hace exacto. ver cuál de tus Ah, dos hijos elegirías. Y no puede, un padre no puede. Sí, pero no claro, puede. eso es más adelante, ¿no? Más adelante, casi Mm, ya casi llegando al al final. final. José bueno, María, me eso es imagino que como, iba más en otra línea, ¿no? José María, ibas a... sí, Sí, porque en esa parte lo que te explica es que, claro, un Dios que es amor no puede condenar a uno de sus hijos eternamente, ¿sabes? No tiene sentido. Si un padre terrenal no lo puede hacer, pues un padre que es Dios, que es mucho más que un padre terrenal, pues tampoco lo va a hacer. ¿Eh? Sí, pero Pero la pregunta sigue ahí, sí. ¿Cómo nos pinta a Dios en esta película? ¿Es un Dios más de la religión? ¿Es un Dios más amor? ¿Qué razonamiento le da para decir cuando él le dice? Porque claro, eso está ahí, pero ¿cómo no has hecho nada para evitar que a mi hija le pasara esto? Mm. Yo lo por, que entendí que lo que quieren es demostrar de que Dios es amor y con amor uno se cura, que no, porque él le pregunta, ¿y por qué me ocurrió todo eso? Incluso le digo, la verdad estoy bastante choqueada después de ver la película ayer porque me dejó media dada vuelta también. Y las preguntas que hacía él, yo también me las hice en un momento y bueno, ahora las voy de a poco disminuyendo, pero lo que entendí que con el mismo amor de Dios el mismo amor tenemos que tener nosotros
para poder soportar ese dolor, que ese dolor va a estar siempre, pero que no es por darnos un castigo, sino es para aprender a amar. Eso es lo que entendí, no sé. Sí, eso sí, pero Yo, todavía sigue la pregunta de, yo, pero ¿por qué? Está muy bien, sí. El dolor me hace hacer este camino espiritual, con amor lo soluciono, pero ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿O qué hace en para, la película o qué os ha hecho vosotros? para mí era que lo que decía Dios es que la responsabilidad estaba en nosotros, en todo el comportamiento nuestro, y que a veces las cosas sucedían aunque no las entendiéramos, ¿no? Y que lo que teníamos es que en el fondo perdonar todas las cosas porque es la ley divina, pero también, igualmente que hay esa ley divina, también está la ley de la causa y el efecto. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos sucede algo tan grande, estamos hechos y creados para perdonar. Ahora eso díselo a cualquiera que lo viva en según qué momentos, ¿no? También todo es un proceso porque a todo el que le sucede algo fuerte, en principio va a costar mucho el perdonar una cosa así. Tienes que pasar por un proceso, ¿no? Y yo creo que Dios lo que le dice es que la humanidad estaba creada para hacer otras cosas, pero se ha dedicado a hacer esas, ¿no? Porque no fuimos creados ni para odiarnos, ni para nada de eso, ni para crearnos mal los unos a los otros. Pero claro, las cosas suceden por nuestro libre albedrío. Eso es lo que yo o he entendido de lo que le decía a Dios cuando decía, oye, ¿por qué me la has quitado? En pocas palabras, no te lo he quitado yo, te la han quitado la creación de la humanidad, que se ha desviado de lo que somos o lo que de alguna manera he querido yo para la humanidad. Lo que pasa es que vosotros sois los que os habéis desviado, ¿no? Del Sí. camino de la enseñanza divina. Por lo menos eso es lo que yo he entendido, ¿no? Esa esa es una parte, pero luego hay otra parte que para mí es como porque esta es cierto, esta es la primera parte, le dice, bueno, aquí tenéis libre albedrío y bueno, estáis aquí experimentando cosas y bueno, es decir, vosotros lo montáis. Pero luego le dice, porque aquí te seguiría quedando la cosa, bueno, pero ¿y por qué se tiene que montar así? ¿Por qué? Entonces, claro, hay una frase que le dice, el único defecto de tu vida es que no crees en mi bondad. Si me conocieras y supieras lo mucho que te quiero, incluso no comprendiéndolo todo, sabrías que solo pretendo aportar cosas buenas a tu vida y entonces confiarías en mí. O sea, te está diciendo, no te da la explicación que nosotros ahora ya nos ha llegado por otro lado, ¿no? O sea, pero te dice, tú confía, porque aquí todo es bueno, pero aunque no lo Claro. entiendas, claro, Claro. luego, luego quizá ya lo entiendes. Yo te digo, por ejemplo, a mí me pasó, yo antes es verdad que tenía un concepto eh, de Dios que confiaba. Yo creía que era amor y decía, bueno, pues por algo será. Ahora no lo entiendo, por algo será. Claro, luego, cuando empecé con todo el camino espiritual, ya lo voy entendiendo. Que todo esto es un juego, que no pasa nada, que nosotros mismos lo planificamos y que en realidad no pasa nada. Nosotros lo montamos para experimentarlo. Entonces, esa es la explicación. O sea, Dios, como decía Carlos, experimenta a través nuestro, que somos sus hijos y partes de él, y para experimentar nosotros mismos nos planteamos situaciones de lo más, como un Bueno, videojuego, en un videojuego, claro, si en un videojuego no pasara nada, sería muy aburrido, ¿no? Un videojuego tienen que pasar cosas, situaciones extremas, incluso que te mueras y vuelves a empezar, ¿no? Y que sufras y a ver qué hago. Es como aprendes, como experimentas. Pues esa es la explicación, que ahí la película no llega del todo, pero te está diciendo confía, porque aunque no lo entiendas, confía que todo es bueno. Entonces, eh, yo por lo menos lo viví así, es decir, en su momento confiaba, pero aunque no lo entendiera y no le viera la causa racional, pero ahora pues la veo bastante, ¿no? Entonces, bueno, Mm. no sé si lo vais así, Sí, alguno. sí.
Una Sí, yo cosa, creo disculpa un momento, Carlos. Maribel, sí. que tú eres la primera vez que te conectas. Se va a cortar en breves, en segundos. Te vuelves a conectar en Sí, el mismo enlace y son otros 40 minutos. ¿Vale? Te lo digo por eso, ¿eh? Que no te creas que vale. ya No, lo no, no, dejamos ya, así, ¿eh? ya, Carlos, ya a veces sé cómo va esto. vale. Carlos, cuando se corte ya No, iba a continuamos. decir que este tipo